se generan estas moléculas de ATP anexadas a la cadena respiratoria. Y era de eso que yo les mencionaba en la clase anterior, de que existían tres hipótesis, una la química, la otra la conformacional y la última que está en vigencia es la quimiosmótica. La teoría química de la fosforilación oxidativa simplemente se hablaba que existía un compuesto químico que estaba relacionada entre lo que corresponde a la membrana, a la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Lamentablemente, el investigador no supo decir qué compuesto químico era. La segunda hipótesis, que viene a ser la hipótesis conformacional, hablaba de que existe unas proteínas o una proteína que se alteraba estructuralmente y este era capaz de generar la energía suficiente para formar las moléculas de ATP. Bien sabemos que las proteínas cuando pierden su estructura, pierden su capacidad de función, etcétera. Entonces, además, no supieron, no supieron decir quiénes eran o qué eran esas proteínas. Entonces se vino abajo la teoría conformacional. Por último, la teoría quibiosmótica, que es la que hasta actualmente está se la está teniendo en cuenta. Sin embargo, un ratito. No sé qué grupo soy con de un... Alguien, por favor, su micrófono, que ahorita no. Por favor, su micrófono. Ya. Entonces, la teoría quimiosmótica, si bien es cierto que hasta ahora es la que está vigente, sin embargo, tiene algunas alteraciones que del todo no son muy claras. Sin embargo, nosotros vamos a ver lo más básico necesario sin contar desde el punto de vista físico-químico. Entonces, ¿qué me dice la teoría quimiosmótica y quién fue el que la creó esta teoría? Bueno, fue Peter Michels de 1920 a 1992. Ahí estamos viendo que hasta no hace mucho estaba vivo este investigador. Tuvo la capacidad de hablar de que la fosforilación oxidativa se genera a través de moléculas de ADP unidas con fósforo en las espículas de donde se encuentra la ATPasa. Sin embargo, no del todo claro eso, puso la teoría quimiosmótica, que es la siguiente, lo más rápido y conciso. La membrana interna de la mitocondria tiene la cadena respiratoria. En esta cadena respiratoria están los 4 complejos organizados a través donde se producen oxidaciones y reducciones químicas, oxidaciones y reducciones biológicas. Ustedes saben que las oxidaciones y reducciones químicas es pérdida y ganancia de electrones, y las oxidaciones y reducciones biológicas, pérdida y ganancia de protones. Entonces, todo eso se produce a lo largo de la membrana interna de la mitocondria. Entonces, nosotros lo que vamos a poder ver que en ese momento que se está produciendo la oxidación y reducción química, se lleva a efecto una corriente eléctrica. Y sí, es verdad, si nosotros vemos qué significa electricidad, vamos a ver que es un flujo de electrones. Y efectivamente, eso es lo que nosotros tenemos en la membrana interna de la mitocondria anexado a la cadena respiratoria. Pero no solamente se produce eso, se producen las oxidaciones y reducciones biológicas, que es la sustracción de protones. Entonces vamos a ver que va a generarse una corriente eléctrica y que me va a traslocar a los protones y me va a llevar al espacio intermembrana. Este es la membrana externa, el espacio intermembrana, la membrana interna y la matriz mitocondrial. Entonces, estos protones cargados químicamente o con una energía, desde el punto de vista químico dicen traslocados o excitados,
llevan un potencial de energía lo suficiente como para buscar retornar, para restablecer el equilibrio. ¿Por qué retornar y restablecer el equilibrio? Si nosotros vemos, la acumulación de protones se va a dar en el espacio intermembrana. Este espacio intermembrana va a llevar a que se me genere un pH ácido, incrementa la concentración de protones y el pH se hace ácido, lo que produciría que la célula se desintegraría. Como no es eso lo que se pretende y además que hay una alteración intermembrana de cargas positivas y negativas, volver a ingresar. ¿Qué es lo que hacen? Ingresan, ay, espero que, de un espacio intermembrana o unas espículas, miren ustedes, en cuyo extremo tenemos el ADP más fósforo y una enzima ATPA. Y esa energía producida por ese protón es lo que me va a llevar a generar el ATP. Esas espículas así tan sencillitas como nosotros lo estamos mencionando o lo estamos viendo, fíjense, no es tan sencillo, pero lo vamos a dejar ahí. Simplemente ahí está el complejo ATPasa sintetasa, donde se va a generar todo el motor necesario para sintetizar el ATP. No se preocupen sobre esto, no lo vamos a ver a profundidad, simplemente que fíjense que hay un canal que mueve este sistema rotor, hace un movimiento, lo cual lleva a generar la energía necesaria para que se sintetice el ATP. Esto es lo básico que está escrito acá, es bastante complejo. Nosotros no lo vamos a ver simplemente para que entiendan cómo es que se genera un ATP simplemente por la generación de protones a través de un canal que me permite sintetizar o activar la ATP sintetasa. Ya, listo, ahí tienen de diferente forma. Entonces, aquí tenemos, esta es la matriz mitocondrial y existen 3 lugares entre los cuales la cadena respiratoria se acopla a la fosforilación oxidativa, el 1, el 2 y el 3. Si ustedes se recuerdan, en la última clase les mencionaba, les fíjense, decía, era el punto 1 en el complejo 1, complejo 2 y complejo 4, en los cuales se asocia la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa. Bien, ahí tenemos. Miren ustedes, aquí está. Este es el sistema rotor. Cuando llegó la hora de sacarle fotos, de ver, se habla de que tiene que rotar una vuelta completa. No es tan sencillo como que entre el protón y se sintetizó, no. Tiene que haber el movimiento de una rotación completa para que se produzca el ATP. Y aquí le hablan todo lo necesario para restablecer el equilibrio en la fosforilación oxidativa es que, si ustedes se recuerdan, en la cadena respiratoria, los alimentadores de la cadena respiratoria eran los equivalentes reductores. ¿Qué eran los equivalentes reductores? NAD hidrogenado, FAD hidrogenado, FMN hidrogenado. Entonces se estudió que por cada NAD hidrogenado que llega a la cadena respiratoria, me llega a producir 2.5 moléculas de ATP y de FAD hidrogenado 1.5 moléculas de ATP. Sin embargo, como no existen medias moléculas, se dijo, el NAD hidrogenado me genera 3 moléculas de ATP y el FAD hidrogenado me genera 2 moléculas de ATP. Eso es lo necesario para generar energía. Aquí está. Dicho de otra manera, están los 2.5 ATP, que ahora se habla de números enteros. Entonces, la cadena respiratoria me da como producto, ¿se acuerdan? El oxígeno que se une con los protones y me da agua. La fosforilación oxidativa, sin embargo, ¿qué es? La generación de moléculas de ATP. ¿Qué me genera? ¿Cuáles son sus sustratos? ADP más fósforo. ¿Y cuál es su producto? ATP.
Esa es la forma a través de la cual se ha conectado. Ahora, cuando hablamos de los inhibidores de la fosforilación oxidativa, muy parecido a los inhibidores de la cadena respiratoria, nosotros aquí hablamos de lo siguiente. Numerosos productos químicos pueden bloquear, dice, la transferencia de electrones en la cadena respiratoria o la transferencia de electrones al oxígeno. Entre ellos tenemos, dice, de alguna manera separa la fosforilación oxidativa. El 2,3 nitrofenol transfiere protones desde el lado externo hacia la matriz de la mitocondria, anulando el gradiente de protones, creando, por lo tanto, o creado por la cadena respiratoria. Si el 2-dinitrofenol le abre una puerta completamente diferente a las espículas por donde generaban la energía necesaria para el ATP, obviamente que no voy a tener síntesis de ATP, no va a haber, porque ellos abren un canal diferente por el cual donde va a entrar el protón. La valinomicina, la nigericina entorpece la fosforilación oxidativa acoplado al ingreso de protones. Lo mismo, estas sin embargo se van a colocar justamente en el ingreso de las espículas, impidiendo que el protón pase y genere esa energía necesaria para que actúe la ATP sintetasa. La oligomicina se une al segmento F0 del complejo de síntesis de ATP. ¿Cuál es el complejo F0? Son esas porciones que le mostraba aquí, simplemente para ver que la vean. Aquí está. Estas porciones que nosotros lo teníamos catalogado como el lugar o sitio a través del cual se genera o se sintetiza la ATP. El complejo, más que todo el complejo. Ahí están los rotores. Sí, claro que sí. El nivel de ADP es el principal factor regulador de la fosforilación oxidativa. Y sí, ay, perdón. Parece que el internet no se está bajando por rato. El nivel de ADP dice el principal factor regulador de la fosforilación oxidativa. Si no hay el sustrato de ADP, seguro que no va a haber ATP. Pero llegado a la hora de la verdad, tanto el ADP como el fósforo, como el oxígeno que está presente en la cadena respiratoria, las coenzimas NADOFAT, cuando estas fallan, se limita la síntesis de ATP. Entonces, de alguna manera, ¿cuáles son los reguladores de la síntesis del ATP? Son todos estos: ADP, fósforo, oxígeno, NAD o FAT. Cuando se desacopla la fosforilación oxidativa, dice, por agentes como el 3-dinitrofenol, el control respiratorio desaparece, no se produce ATP, los electrones fluyen activamente y toda la energía liberada irradia como calor. Lo que le mencionaba hace un momento. Si no hay la relación con la fosforilación oxidativa, si estos electrones no van a volver por el canal, entonces directamente desaparece, el control respiratorio desaparece, no se produce ATP y los electrones fluyen activamente y toda la energía liberada irradia como calor y no como moléculas altamente energéticas. Aquí tenemos lo que hemos estado hablando. Bueno, estamos de atrás para adelante nomás. Esto es la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Cadena respiratoria. La cadena respiratoria se asocia a la fosforilación oxidativa en 3 lugares. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? La síntesis de ATP, a través de ADP más fósforo. ¿Cómo se produce eso? A través de la teoría quimiosmótica. ¿Qué es la cadena respiratoria? No es más que su fundamento, no es más que los procesos de oxidaciones y reducciones químicas y biológicas. Y bueno, todo lo que hemos visto, cómo se organiza a través de 4 complejos, cuántos son sus componentes, 5, etcétera. ¿Dónde se produce la
La cadena respiratoria se produce en la membrana interna de la mitocondria, donde se produce la fosforilación oxidativa en la matriz, en esas espículas. O matriz mitocondrial o muy cerca de la matriz mitocondrial, que necesito como sustrato ADP más fósforo y la energía de los protones altamente excitados de la cadena respiratoria. Bueno, estamos acá. Ahora lo que nos va a tocar ver es desde a cuáles son los alimentadores de la cadena respiratoria, los equivalentes reductores, que es lo que vamos a ver dentro de un momento. Ahora nos toca venir desde este nivel hacia aquí para ver cómo es que se va produciendo ciertos compuestos. Listo. Esto se los dejo para que lean, no tiene más importancia. Otra vez la parte de la membrana interna, esto no. Ah, y lo que vamos a ver es la fosforilación. Aquí están los inhibidores de la cadena respiratoria. Y lo que vamos a ver y desacopladores es dentro de un momento lo que viene a ser, bueno, la glucólisis y su regulación. Antes que se... Y, perdón, que se me fue la idea. La fosforilación independiente de la fosforilación oxidativa independiente totalmente, o la generación de ATP independiente de la fosforilación oxidativa, lo que se llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita dentro de un momento vamos a ver la fosforilación a nivel de sustrato, que es la generación de moléculas de ATP independiente de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Bueno, aquí está lo que habíamos mencionado, los compuestos que paran la síntesis de ATP. Esto no, ya lo vimos esto, lo que eran los radicales libres, esto fosforilación a nivel de sustrato es lo que vamos a ver dentro de un momento, con los ejemplos, y listo, aquí se acaba. Bueno, entremos al otro. Veremos un ratito. Aquí. ¿Cambié o me quedé en la misma imagen? Ay. Sí, estamos en metabolismo de los hidratos de carbono. Hola. Sí, doctora. Ya. Bueno, entramos al metabolismo de los hidratos de carbono. Ay, ay, ay. Ay, es que lo que pasa, aunque ustedes no crean, que como el lado derecho es el que me duele, presiona un rato el lado derecho y empieza a punzarme, me deja, ¿saben qué? Ustedes no saben cómo me deja aquí pensando de que voy a morir dentro de un rato. Ya, ahorita. Entonces vamos a metabolismo de los hidratos de carbono. Ya habíamos visto qué es el metabolismo, es el conjunto de reacciones que nos permiten ir, digamos, sintetizar compuestos o degradar compuestos, ir de lo más grande a lo más pequeño, tener vías lo que se llaman catabólicas o vías anabólicas, en realidad que son de síntesis, y las catabólicas de degradación. El hecho es la otra pregunta, ¿y para qué en realidad tenemos las vías metabólicas? Como hemos dicho, algunas para obtener energía que nos permitirá sintetizar, o energía que nos permitirá obtener diferentes compuestos. Entonces, formación y degradación de biomoléculas necesarias, dice, para las funciones especializadas de las células. Dicho de otra manera, si no hubiera vías metabólicas, lamentablemente no estaríamos aquí nosotros sentados. Lo necesitamos, las vías metabólicas. ¿Cuáles son los nutrientes que nos aportan energía? Hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Vamos a ver nosotros, Dios mediante, vamos a terminar lo que viene a ser los hidratos de carbono. Siempre hemos dicho que la digestión de los hidratos de carbono empiezan en la boca, lo cual no quiere decir que todos los hidratos de carbono sufren digestión a nivel de la boca.
¿Cuál es la primera enzima que actúa? La alfa-amilasa salival. La alfa-amilasa salival rompe los enlaces alfa 1,4 de los famosos homopolisacáridos. Una vez que esta alfa-amilasa salival llega a un pH ácido e inactiva su actividad enzimática, lo cual deja que deja que los productos no se degraden. Pero cuando este bolo alimenticio cae al intestino, es neutralizado ese famoso valor de pH tan bajo por la alfa-amilasa pancreática, la cual va a tener la capacidad de seguir rompiendo los enlaces alfa 1,4, pero también vamos a tener una enzima oligo 1,6 glucosidasa que va a hacer posible que se rompan los enlaces alfa 1,6 que sí los tenemos presentes. Si hablamos del almidón y del glucógeno, las ramificaciones primarias y secundarias son de tipo alfa 1,6. Entonces, estas enzimas van a hacer lo posible, esta enzima va a hacer lo posible que se produzca dicha reacción. Ay, perdón. Ya. Bueno, sin embargo, nosotros finalmente los hidratos de carbono tienen que sufrir un proceso de digestión hasta su unidad monomérica. Nosotros no absorbemos disacáridos, no absorbemos oligosacáridos, sino se hace una estructura más pequeña. Entonces veámoslo un esquema más general. Yo consumo almidón, amilopeptinas, amilosas, maltosas, en lo que viene a ser una hidrólisis parcial. A medida que esto se va rompiendo, algunas pasan hasta nivel intestinal, donde vamos a encontrar, por ejemplo, si tengo la maltosa, una maltasa, si quedan restos todavía del almidón, yo voy a tener la amilasa pancreática, la isomaltasa. Pero así también, si yo consumo disacáridos como la lactosa, esta lactosa no va a tener nada que ver con la enzima alfa-amilasa salival ni con la enzima alfa 1,6 o oligosidasa, ni va a tener nada que ver con la enzima alfa 1,4 pancreática, sino va a tener una enzima específica que es la lactasa, que ya la habíamos estudiado y la habíamos mencionado en hidrato de carbono, que tiene la particularidad de generar las estructuras monoméricas de la lactosa, un disacárido presente en la leche. La sacarosa, que es un disacárido que está conformado por fructosa y por glucosa, también va a sufrir un proceso de digestión a nivel intestinal gracias a la enzima sacarasa y me generará fructosa y glucosa. Aquí también podemos tener epímeros o enzimas epimerasas que de acuerdo a las necesidades de nuestro cuerpo llevará, por ejemplo, una glucosa que se convierte en maltosa o una galactosa que se convierta en glucosa. Bueno, ahí está las unidades monoméricas que tienen que sufrir el proceso de absorción. Ni siquiera disacáridos pasan al torrente sanguíneo, oligosacáridos peor van a pasar, lo que corresponde a los homo o heteropolisacáridos. ¿Cómo se produce el proceso de absorción rápido y sencillo sin entrar en muchos detalles? La absorción obviamente de los monosacáridos se van a dar a través de ciertas proteínas que se llaman GLUT, que van a tener la capacidad de meter o introducir desde lo que viene a ser el lumen, lo que le llaman, hasta donde van a llegar al torrente y van a poder ser distribuidos, al torrente sanguíneo. La D-glucosa es captada, es en la mucosa intestinal por un cotransportador, NAD-glucosa, que se llama GLUT1. Este GLUT1 me va a permitir la absorción
total de la glucosa, que no va a ser lo mismo si me habla de la fructosa. Fíjense que las dos son estructuras monosacáridas. La diferencia que una es una aldohexosa y la otra es una cetohexosa. Entonces, cuando yo tengo una cetohexosa como la fructosa, esta es absorbida por transporte facilitado que se llama GLUT5. Es decir, la glucosa necesita un cotransporte de sodio y la fructosa, sin embargo, tranquilamente tiene a través del GLUT5. Entonces, así también dice la mucosa, desde la mucosa al intersticio pasan por transportadores de tipo GLUT2. Lo más sencillito es, no entramos en más detalle. Hay más detalles si ustedes quisieran, creo que lo ven en fisiología. Esto es lo que nosotros tocamos. Ahora, una vez que la glucosa pasa al torrente sanguíneo, ya hemos visto el proceso de digestión, de absorción por diferentes cotransportadores, viene la pregunta, ¿y qué quiero hacer con la glucosa? ¿Qué hace mi cuerpo con la glucosa? Uno, puede sufrir un proceso de glucólisis a través de la cual se va a convertir en piruvato y puede entrar al ciclo de Krebs y vamos a obtener energía. O puede esta glucosa sintetizar en forma de glucógeno en nuestro cuerpo. Ahora, si hablamos de almidón, estamos hablando obviamente de estructuras del reino vegetal. O también puede entrar a lo que se llama la vía pentosa fosfato, que es una vía que igual me genera energía que va muy pegada a la síntesis, a la degradación de la glucosa. Veámoslo de otra forma. La glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Importante entender que la glucosa no entra a una vía metabólica como glucosa, sufre un proceso de fosforilación que se llama glucosa 6-fosfato. De esta glucosa 6-fosfato yo voy a sufrir una serie más o menos de 10 reacciones y la voy a convertir en piruvato. Esto se llama glucólisis. La glucólisis obviamente que es una vía generadora de energía. O esta glucosa 6-fosfato, dice, gracias a una enzima glucosa 6-fosfatasa, pasa directo como glucosa sanguínea. Esto me está hablando del glucógeno hepático cuando se degrada en proceso de ayuno. O también pasa a otra vía que se llama la ruta del fosfogluconato, donde nosotros nos va a permitir sintetizar ácidos grasos y colesterol. No se olviden que a través de un exceso de hidratos de carbono nosotros sintetizamos lo que se llaman ácidos grasos o lo más propiamente triglicéridos. Entonces, una de estas vías es la ruta del fosfogluconato. Bueno, y la más importante, bueno, y la que otra que nos queda, si me queda exceso de glucosa también, voy a sintetizar glucógeno. El piruvato se convierte en acetilcoenzima A por un proceso de descarboxilación. Aquí está. Esa acetilcoenzima A se condensa y entra al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Y en presencia todo esto de oxígeno, donde de aquí caen equivalentes reductores que alimentan la cadena respiratoria que dan como producto agua o unido a la fosforilación oxidativa dan como producto ATP. Entonces, fíjense la magnitud de vías metabólicas en las cuales participa la glucosa. Entonces, no es que la glucosa entra nomás a nuestro cuerpo y genera energía. Me puede permitir a partir de ella sintetizar ácidos grasos, sintetizar colesterol, sintetizar glucógeno, aquello que me permite en estado de ayuno utilizar esa energía. Puedo generar como tal energía a todo, como dice exportación, a todos los tejidos periféricos. O puedo por una, aquí me falta una. ¿Qué es lo que ocurre? La glucólisis en medio anaeróbico que me genera
ácido láctico o lactato. Y la otra que entra al ciclo de Krebs para proveer la cantidad de energía necesaria. Ah, bueno, ahí está, acetil, genera colesterol. Ahí está lo mismo que decíamos aquí arriba, que un exceso de hidratos de carbono me permite sintetizar colesterol, ácidos biliares y los ácidos grasos, los triglicéridos y fosfolípidos. Entonces, nuevamente, glucosa entra a la célula. En la célula me genera el ácido pirúvico o piruvato. Es en medio aeróbico acetilcoenzima A que entra a la mitocondria y me genera ATP, ya sea bajo la forma de la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa. Todo esto que en medio aeróbico, porque la cadena respiratoria no funciona si no hay oxígeno. Y ahí tenemos uno de los grandes productos agua y a través del ciclo de Krebs eliminamos dióxido de carbono. Ahí está, síntesis de ATP, ADP más fósforos, todo esto ya lo hemos visto. Cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Entonces, la glucólisis ocurre en el citoplasma. Sin embargo, yo voy a tener una parte de la glucólisis que, si hablo de la glucólisis que está en medio aeróbico, voy a obtener que esta se da en la mitocondria a través del ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. ¿Está claro? Repito algo. Estas son las cosas básicas que ya hemos visto unas y que vamos a empezar a ver otras. Otra vez, como para que se nos... La glucosa por medio de la glucólisis, piruvato. Piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs a nivel de la mitocondria. Obviamente que esto es medio aeróbico, ¿no ves? Todo esto es medio aeróbico. Donde cae en la cadena respiratoria y se acopla a la fosforilación oxidativa y generamos ATP. Glucosa hasta el final, hasta la fosforilación oxidativa. Entonces, esto que me está diciendo que una glucosa, una molécula de glucosa, hasta el final, hasta entrar a la fosforilación oxidativa, genera alrededor de 36 moléculas de ATP. El total. ¿Por qué aparece el ADP? Porque la fosforilación oxidativa, no se olviden que necesita de ADP. Entonces, es la generación de glucosa de este nutriente, este nutriente genera una gran cantidad de energía, una de las fuentes energéticas primarias, si ustedes se acuerdan. Bueno, vamos con la glucólisis. Esperemos que voy a mencionar los puntos más... Bueno, voy a tener que mencionar todo lo que viene a ser la vía, pero la parte más sobresaliente se la voy nombrando. La glucólisis, primero, ¿es una vía exergónica o endergónica? A ver, los que no se han dormido, los que me están escuchando, ¿es una vía exergónica o endergónica? Ay, ¿cómo andamos? Durmiendo. ¿Exergónica o endergónica? ¿Qué significa exergónica? ¿Qué significa exergónica? Liberadora de energía. ¿Qué significa endergónica? Que atrapa energía. Las liberadoras de energía generalmente son las vías catabólicas y las vías anabólicas son endergónicas o necesitan energía para su síntesis. Entonces vamos a la glucólisis. La glucólisis tiene dos fases, dos. Una donde invierten, gasta energía y otra donde da. Pero no nos olvidemos que la glucólisis es una vía exergónica, liberadora de energía. Y sin embargo, en su primera fase atrapa energía. Veamos dónde. Primero,
Habíamos dicho que todo hidrato de carbono, glucosa, tiene que sufrir un proceso de fosforilación para entrar al ciclo de Krebs. Aquí está. ¿Cuál es el proceso de fosforilación? La glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Para que eso ocurra, ¿qué necesito? ATP. Entonces yo estoy gastando energía. No estoy, como quien dice, cediendo energía. No, estoy gastando. Y si usted mira, la glucólisis es una vía que libera energía. Pero ¿por qué lo hace? Vamos a ver. Entonces la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato gracias a una enzima, la hexoquinasa, que bueno, la vamos a ir viendo más adelante. Es lo que necesita usted para partir ese lapicero o ese lápiz, energía. Energía. Porque no es con mirarlo que lo va a partir. Necesita una fuerza, una energía para lograr partir en dos. Y efectivamente, la glucosa, para obtener 2-triosa, yo necesito que se aumente la energía de esas moléculas y solo así voy a obtener las 2-triosas. Esta fase, la primera fase, es netamente endergónica, necesita energía. Pero cuando llegamos ya a los gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxicetona fosfato, entramos a la siguiente fase. Ambas triosas siguen el mismo camino. Doctora. Sí, hola. ¿Desde qué parte dijo que era endergónica, disculpe? ¿Desde qué parte era exergónica? Esto es endergónica, de glucosa hasta gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxicetona fosfato, o lo que se llama ahí tabla preparatoria. Aquí yo necesito energía para que la molécula se parta en dos. Una vez que la molécula, yo voy a tener me va a generar dos equivalentes reductores y cada uno me genera 3 moléculas de ATP y se convierte en 1,3-difosfoglicerato. Otra vez, yo voy a tener, sin embargo, aquí que empiezo a generar 2 moléculas de ATP entre la reacción del 1,3-difosfoglicerato y 3-fosfoglicerato. Aquí está el detalle. Esta es una reacción irreversible y fíjense, es la generación de ATP independiente de la cadena respiratoria. Espérenme un ratingo. Alejandro, Ale, lleva. Mire, bien y me. Todos los cables atrás y me dejó sin nada. No sé, una obsesión con la computadora. Bueno. Ay, creo que ya. ¿Se conectó? Ya. Entonces, el 1,3-difosfoglicerato, cuando se convierte en fosfoglicerato, me genera 2 moléculas de ATP. Ahora, toda reacción independiente de la fosforilación oxidativa que es capaz de generarme ATP se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. Dicho de otra manera, que esto es importante. ¿Qué es la fosforilación a nivel de sustrato? Es la generación de moléculas de ATP independiente de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. ¿Está bien? Entonces, un ejemplo de ello, y lo vamos a ir mencionando, aquí está. 1,3-difosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato. Obtengo, miren lo que estoy obteniendo, ATP directamente, sin entrar a la cadena respiratoria ni acoplarse a la fosforilación oxidativa. De ahí que es su importancia.
Otra parte, una segunda reacción de fosforilación a nivel de sustrato o que me genera ATP independiente de la cadena respiratoria es cuando el fosfenol piruvato se convierte en piruvato. Otra reacción irreversible. Entonces, ¿cuántas moléculas de ATP tengo yo acá? Miren, 2 ATP, 2 ATP son 4, 4 más lo que genera estas moléculas, supero la cantidad de moléculas de ATP en relación a esto, a la fase preparatoria. Aquí yo necesité 2 y aquí he generado así, sin contar el NAT, generé 4 ATP, ¿sí? 4 menos 2, 2 de ganancia. ¿Es una vía exergónica? Sí, porque me está generando energía, independiente que en la primera parte, yo gasté energía. Y eso que no estoy contando los NAT, solamente así. Ahora, esta es la última fase o la fase productora de energía. Una vez que yo llego al piruvato, este piruvato se considera también una encrucijada metabólica. ¿Por qué? Porque a través del piruvato, si este piruvato se va a un medio anaeróbico, no quiere decir totalmente anaeróbico, no, sino un medio que generalmente la parte muscular lo suele utilizar, yo convierto piruvato a través de la enzima lactato deshidrogenasa, la convierto en lactato. Este es el famoso lactato que se genera cuando usted hace un sobreesfuerzo muscular en un medio que generalmente es, no quiere decir totalmente anaeróbico, pero un medio que está disminuido en la cantidad de oxígeno. Además, ese piruvato puede también entrar ya en presencia de oxígeno al ciclo de Krebs, convirtiéndose este piruvato, le saco el dióxido de carbono, fíjense ahí está, y lo convierto en acetilcoenzima A, la puerta de entrada al ciclo de Krebs. El piruvato a través de un complejo piruvato descarboxilasa, no es deshidrogenasa, descarboxilasa, se convierte en acetilcoenzima A y esto entra al ciclo de Krebs. Además, ese piruvato se puede convertir en etanol o en alcohol a través de lo que nosotros conocemos como fermentación alcohólica. Si alguien, por si acaso, por si alguna vez ha visto cómo se produce la chicha vallegrandina, por ejemplo, generalmente la preparan antes de los días del carnaval, la dejan fermentar, algunas personas la entierran, esas tinajas, y la sacan días antes, o por no decir esos días. Y el que está acostumbrado a ese tipo de bebida y le sabe el gusto, dice que efectivamente la chicha está en su punto si llegó a etanol. Si la chicha no ha sufrido toda la fermentación, se convierte en un acetaldehído. Y lo que generalmente tienen es un sabor como a vinagre. En ese caso dicen que le faltó su fermentación. Entonces fíjense que el piruvato se convierte en una encrucijada metabólica. Puede generar etanol, puede generar acetilcoenzima A, puede generar lo que hemos dicho ácido láctico. Ahí tienen 3 nomás. ¿Qué es una encrucijada metabólica? A partir de un compuesto yo genero varios diferentes. Muy bien. Entonces, el piruvato ¿es una encrucijada metabólica? Sí, porque es capaz de generar ¿qué compuesto? Etanol, acetilcoenzima A, ¿y qué más? Ácido láctico. Ahí están todas las reacciones. Muy bien, véalo aquí de otra manera. Glucosa. ¿Por qué genera 2 piruvatos? Porque cada triosa sigue el mismo camino, ¿no ves? Y se genera 2 piruvatos. Este piruvato
en condiciones anaeróbicas, me puede generar moléculas de etanol, me puede generar lactato, pero en condiciones aeróbicas entra al ciclo de Krebs a través de acetilcoenzima A. ¿Está bien? Ven que no es difícil. Ya, sigamos. La glucólisis, entonces, todo lo que hemos estado viendo es la glucólisis. Definición del trabajo. ¿Cuántas reacciones hemos visto? Aproximadamente 10. ¿Dónde el producto? ¿Cuál es el sustrato? Glucosa. ¿Cuáles son los productos? 2 moléculas de piruvato. ¿Por qué 2? Porque se parte una hexosa en 2 y a partir de ahí sigue el mismo camino. 2 moléculas de piruvato con la generación neta, dice, de 2 ATP y NAT. ¿Y por qué dice generación neta de 2? Porque usted me dirá, pero si hemos visto 2, 4, pero no se olvide que hemos invertido en la primera parte y le restamos y nos queda 2 de ATP y un NAT o un equivalente reductor. Por lo tanto, la glucólisis proporciona energía y productos intermediarios para otras vías metabólicas. ¿Dónde se produce la glucólisis? Todas nuestras células del organismo, citoplasma, antes de que se convierta, antes de que entre al ciclo. En casos de disminución de la cantidad de oxígeno, que limite. Miren ustedes. Aeróbica, porque ellos transportan la hemoglobina y la hemoglobina transporta el oxígeno. Lamentablemente, los eritrocitos, al carecer de mitocondria, su glucólisis es de tipo anaeróbica. ¿Ve? Tienen la única vía y tienen la única vía de la producción de energía es justamente la glucólisis y no es de tipo aeróbica, porque si fuera de tipo aeróbica, ¿qué necesito yo? La mitocondria y los glóbulos rojos carecen de mitocondria, por lo tanto, los eritrocitos, ¿qué tipo de glucólisis tienen? Anaeróbica, de no creerla, ¿no? ¿Dónde más? El músculo esquelético activo es otro lado donde se hace mucha demanda de energía y ahí tenemos la degradación de la glucosa presente proveniente del glucógeno, entonces yo voy a tener una gran demanda de energía. Se habla que el encéfalo, ¿por qué? Porque es el hidrato de carbono fundamental energético es la glucosa. Es su principal combustible. Utiliza 120 gramos por día, pero eso no es motivo para que usted le baje a todos los y consuma mucho exceso de hidrato de carbono. La glucólisis también contribuye a la síntesis de algunos productos intermedios, como cuál el D2,3-difosfoglicerato, efector alostérico de la hemoglobina, el cual favorece que se libere el oxígeno. También ayuda en el metabolismo de la fructosa y de la galactosa. Dicho de otra manera, aquí lo tienen sin mucho, con colorcito, etcétera. Aquí está, mejor aquí. Hay una triosa, otra triosa. Ambos siguen el mismo camino. Ahí está, el mismo camino, ambos siguen. Entonces yo tendré 2 piruvatos, 2 ATP, 2 ATP. ¿Entienden? Entonces son 4 menos 2, 2. Entonces tengo 2 equivalentes o 2 ATP como producción neta y el equivalente reductor. Otra vez, piruvato se convierte en lactato, glucólisis anaeróbica, o se convierte en acetilcoenzima A, glucólisis aeróbica. En lo que descanse ahora, todos los compuestos químicos. Ahora, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta acá? La hexocinasa. Esa es la enzima reguladora, la primera y más importante y enzima reguladora de la glucólisis. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono no ingresan a ninguna vía si no sufren
una fosforilación. ¿Quién produce o la glucosinasa en presencia de magnesio? Si no está presente el magnesio, esta enzima no va a la línea, lo cual quiere decir que es irreversible. Todas las vías de regulación, es decir, regulan la actividad de la vía metabólica. En este caso vamos con la primera. La segunda, la fructosa 6-fosfato, nuevamente, miren la línea recta, gracias a la fosfofructosinasa, miren, otra vez gasto energía en presencia de magnesio, se convierten en D-fructofinasa, de fructosa 1,6-bifosfato, gracias a esta enzima, y es irreversible reguladora. Vamos a la segunda enzima reguladora, exocinasa y fosfofructosinasa. De ahí, recién yo parto la estructura en dos triosas. Cada triosa sigue un mismo camino, entonces todo por duplicado. Vamos por acá. El 3, fosfoglicerato, se convierte en aquí está. Va para un lado y se convierte en gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa. Aquí yo tengo un NAD hidrogenado. Este NAD hidrogenado va a ser capaz de caer en la cadena respiratoria y generar ATP. Aquí aparece, no sé si lo ven, cadena respiratoria y mitocondria. Pero si este 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato, de ahí se convierten en enolasa. Finalmente, esta enzima lo convierte en fosfenolpiruvato y este fosfenolpiruvato se convierte en piruvato, otra vez, que es lo que hay. Aquí yo les estoy mencionando las partes que sí nos interesan. La tercera regulación, ven, y si usted dice, ¿por qué sabe que es regulación? Porque ahí está en una sola línea. Todo lo que va en una sola línea se representan en su mayoría la regulación de la vía. Entonces, la tercera regulación, por ser netamente irreversible, el fosfenolpiruvato se convierte en piruvato gracias a la piruvatosinasa. Muy bien, y este piruvato después se convierte en lactato, ¿no ven? Que está hablando acá del lactato. Aquí está mezclando completamente con la cadena respiratoria. Aquí también está la cadena respiratoria. Los NAD, que son equivalentes reductores, esto. ¿Y qué hacen? Alimentan la cadena respiratoria. ¿Y la cadena respiratoria qué hace? Sintetiza ATP. Bueno, ha conectado a la fosforilación oxidativa. La cadena respiratoria no quiere decir que sintetiza el ATP, se acopla a la fosforilación oxidativa. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las tres vías de regulación de la fosforilación oxidativa? Glucosa en glucosa 6-fosfato, gracias a la exoquinasa. La otra, fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, gracias a la fosfofructosinasa. Y la última, cuando va de fosfenol piruvato a piruvato, gracias a la piruvatosinasa. ¿Por qué son enzimas reguladoras y reacciones reguladoras? Porque son netamente irreversibles. Hemos visto que aquí se generan moléculas de ATP independiente de la cadena respiratoria, así como generamos equivalentes reductores que son capaces de caer a la cadena respiratoria, acoplarse a la fosforilación oxidativa y generar ATP. Habíamos dicho que cada equivalente reductor de NAD me genera 3 moléculas de ATP, por eso aparece 3 acá. Cada equivalente reductor de FAT me genera 2 moléculas de ATP, 2 o 1.5 decía, ¿no ves? Pero no existen las medias moléculas. Otra vez, estadios de la glucólisis también se conoce como vía de Ender-Meyer-Hof.
por si acaso. Es así como creo que la menciona su libro el Antonio Blanco. Glucólisis o vía de Ender-Meyerhof en honor de, bueno, del que más la estudió. Aquí está todo lo mismo que he hablado hace un momento. Paso, aquí está, paso regulatorio irreversible. Paso irreversible limitante de la velocidad de la glucólisis. Se dan cuenta todas las que eran netamente irreversibles. Y por último, la piruvatocinasa. Esas son las 3 enzimas reguladoras de la vía de la glucólisis, principalmente porque son reacciones irreversibles. Ah, y hay fosforilación a nivel de sustrato en la glucólisis, ahí me acordé. Vamos, a ver, veámosla, la fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué quiere decir la fosforilación a nivel de sustrato? La generación de moléculas de ATP independiente de la cadena respiratoria y de la generación de moléculas de ATP independiente de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Ahí está. Fosforilación a nivel de sustrato y aquí también fosforilación a nivel de sustrato. Son 2. Aguántenme un poquito, por lo menos alcancemos hasta la regulación de la glucólisis y ya ciclo de Krebs y algunas cuantas vías metabólicas rápidamente quedarían para la próxima clase. Regulación de la glucólisis. Habíamos dicho que la regulación de las vías metabólicas puede ser por la presencia de enzimas alostéricas o enzimas, por la presencia de hormonas o por la gran cantidad de sustrato formado o producto formado. Entonces, aquí me habla de 3 grandes enzimas alostéricas, la exoquinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatocinasa. ¿Características de dónde? Características de las reacciones netamente irreversibles. Aquí está, todo lo que le he dicho está aquí. La exocinasa se inhibe, dice, por el exceso de glucosa 6-fosfato. Si hay demasiada glucosa 6-fosfato, listo, ella para la actividad. O dicho de otra manera, mucho sustrato y ya. ¿Para qué más generar energía? Una concentración elevada de adenosín monofosfato, dice, una concentración elevada de adenosín monofosfato, producción de energía y la piruvatocinasa. Ahí está, una concentración elevada de ATP, indicador que están satisfechas las necesidades metabólicas de la célula, inhibe ambas enzimas. Tengo suficiente cantidad de energía. ¿Quiénes son las que principalmente son las que trabajan sobre eso? La fosfofructosinasa y la piruvatocinasa. Listo, ellas separan mucha energía y estas 2 dejan de trabajar. Entonces tenemos cada una de las enzimas con su activador y su inhibidor. Habíamos dicho que demasiada glucosa 6-fosfato me inhibe a esta enzima. ¿Cuáles son las que me activan? La fructosa 2,6-bifosfato y la adenosín monofosfato de esta. Pero me para mucho ATP y citrato, que citrato es la puerta de entrada al ciclo de Krebs. La piruvatocinasa se activa por la fructosa 1,6-bifosfato y AMP, pero se para por la acetilcoenzima A y ATP. Fíjense que un gran inhibidor para los 3, ¿quién es? ATP, claro, porque la glucólisis es una vía energética fundamental. Si yo ya tengo la cantidad de... ¿Y quién es la energía? Es ATP. Si yo tengo tal cantidad de ATP, ¿es necesario que la glucólisis actúe? No, directamente esas 3 enzimas se paran. Más sencillo, miren, ATP, ATP, ATP. Las 3 enzimas se paran. Ah, no, pero no hay suficiente energía y ellas tienen que generar, aquí está el adenosín monofosfato y obviamente los productos necesarios para que estas 2 se activen.
La fosfofructosinasa, principal enzima del control de flujo de la glucólisis a nivel del músculo. El ATP es tanto un sustrato, dice, como un inhibidor alostérico. ¿Se acuerdan que era lo alostérico? Que paraba ciertas enzimas alostéricas. ATP alta, la fosfofructosinasa se inhibe. ATP baja, flujo a través de la glucólisis alto, completamente a eso es a medida de, de las enzimas alostéricas. Cuando me dice reguladores hormonales del metabolismo, siempre ustedes dicen la insulina, estamos de acuerdo. La secreción de insulina por las células beta del páncreas es estimulada por la glucosa y el sistema nervioso parasimpático. Estimula, dice, la síntesis de glucógeno tanto en el músculo como en el hígado, al tiempo que suprime la gluconeogénesis del hígado. La gluconeogénesis es la síntesis de hidratos de carbono. También promueve la entrada de glucosa en las células musculares y adiposas. El glucagón es segregado por las células del páncreas como respuesta a un bajo nivel de azúcar sanguíneo durante un ayuno. El principal órgano diana del glucagón es nuestro hígado. Estimula la degradación del glucógeno e inhibe su síntesis. Miren ustedes, mediante la activación de la cascada mediada por el AMP cíclico. Es todo un sistema. Además, el glucagón favorece la gluconeogénesis y bloquea la glucólisis porque hace descender el nivel de fructosa 2,6-bifosfato, uno de los primeros compuestos. Ya no hay ese compuesto y para la cadena de lo que viene y corresponde a la glucólisis. A ver, la acetilcoenzima A se considera otra encrucijada metabólica. Encrucijada metabólica, a ver, es un compuesto que a partir de él yo obtengo otros, pero también pueden llegar diferentes compuestos y acetilcoenzima. Obtengo a través de la degradación de un metabolismo de proteína. ¿Está bien? Si tengo carbohidratos, acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A partir de ese compuesto yo puedo obtener varias cosas. Entrar al ciclo de Krebs, síntesis de ácidos grasos, síntesis de esteroides como el colesterol y la síntesis de compuestos cetónicos. De ahí entonces que el papel central que desempeña la acetilcoenzima A en el metabolismo es fundamental. Compuestos que generan acetilcoenzima A y lo que ella puede generar a partir de su estructura. Entonces hemos visto dos encrucijadas metabólicas, piruvato y acetilcoenzima A. Ya esto es lo último, aguántenme un poquito. La descarboxilación oxidativa irreversible del piruvato. El piruvato, para entrar al ciclo de Krebs, tiene que sufrir un proceso de descarboxilación oxidativa irreversible. ¿Qué quiere decir descarboxilación? Quitarle dióxido de carbono. ¿Se acuerdan que hace un momento les mostré la figura y salía el dióxido de carbono? Bueno, al piruvato le quito dióxido de carbono y lo combino con coenzima A y se convierte este compuesto en acetilcoenzima A más dióxido de carbono. Así suena facilito, ¿no ve? Al piruvato se le saca dióxido de carbono, este se une con la coenzima A, se convierte en acetilcoenzima A más el dióxido de carbono. Listo. Sí, pero ¿quién actúa ahí? ¿Una enzima? No, no es una enzima. Es un complejo enzimático. Enzima 1, 2 y 3 y totalmente irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Que yo
puedo ir del piruvato a acetilcoenzima A, pero de acetilcoenzima A no puedo ir a piruvato. De tal forma que esto me dice, yo puedo a través de hidratos de carbono convertir en grasa mis compuestos, porque el acetilcoenzima A es a partir de él obtengo colesterol, triglicéridos, etcétera. Yo puedo de los hidratos de carbono convertir en grasa, pero de las grasas yo no puedo convertir hidrato de carbono. ¿Se dan cuenta? No quiere decir que porque yo tenga mucha grasa, mucho triglicérido, voy a generar energía porque estos se van a convertir en piruvato y así sucesivamente. No es así. El acetilcoenzima A nunca se convierte en piruvato. Es una reacción netamente irreversible. Y esto me dice, las grasas no se pueden convertir en hidratos de carbono. ¿Cuáles son las tres enzimas? Miren que no había sido sencillito. Piruvato descarboxilasa, dihidroxilipoil transetilasa, dihidroxilipoil deshidrogenasa, todas con sus respectivas coenzimas. Cada una de ellas, FAD, ácido lipoico, coenzima A, pirofosfato de tiamina, y esto no tiene más allá el objetivo de ustedes que decirles lo siguiente, me tengo que aprender todo esto, no, simplemente decirles que estos son como los engranajes de un reloj. Está una de ellas y este sistema se para, porque sí o sí tienen que trabajar los tres. Si ustedes se sientan, pueden ir mirando la secuencia a través del cual el piruvato se convierte en acetilcoenzima gracias al sistema multienzimático y estas coenzimas, 1, 2, 3, 4, tiene 5 coenzimas, miren, y 3 enzimas. Todo esto me lleva a la descarboxilación oxidativa del piruvato. Listo, hasta ahí por lo menos. Ya, las los últimos vías metabólicas las vemos ya como hoy. Hoy tuve que darme atrasé un poco. Tienen examen el día lunes y nos faltaba algo, así que con ellos tuve que dar sí o sí el día de hoy. Y el anterior sábado también. Pues bueno, entonces, saben que les voy a subir nomás sus notas de laboratorio. Lo que pasa que no he podido hasta ahora, no he tenido el tiempo de ir sumando el más uno, más uno, más uno. Se las subo y de ahí les voy a subir el más uno. ¿Está bien? Para que más o menos ustedes tengan una idea. Ya Dios mediante, en esta semana termino de revisar también su segundo parcial y se lo subo su segundo parcial. Y un día voy a colocar pues para ver qué día o si tienen alguna duda de sus notas. Bueno chicos, nos vemos entonces, se cuidan, chao.